Estamos en posibilidad de dialogar con el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Pratgay. Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué dice Pablo? Qué gusto escucharlo. El gusto es nuestro y también agradeciendo la deferencia en un día tan particular, Alfonso. Sí, la verdad que es un día que cierra un ciclo y nos pone en la línea alargada para el ciclo en el que queremos estar, que es el ciclo del crecimiento, del desarrollo, de integrarse al mundo, de generar empleos. Bueno, esta primera parte había que ordenarla, era una parte importante de la herencia del gobierno anterior. Y bueno, estamos contentos de haberlo hecho rápido y de la mejor manera posible para Argentina, ¿no? Recién estaba leyendo declaraciones de la revista Fortuna del secretario del Tesoro norteamericano, en rigor de verdad están en todos los medios. Están sorprendidos de la velocidad con que el gobierno argentino ha dado vuelta la historia de esta página. Y tengo entendido, porque también lo dice allí, que usted ha tenido muchos contactos, varios contactos con el secretario del Tesoro norteamericano desde que asumió en Cambiemos. Sí, la verdad que he tenido muchas conversaciones con él y también he tenido la oportunidad de hablar con otros colegas en el marco de las reuniones del G20 y en el marco de las reuniones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en Washington. Y la verdad que en todos estos meses, Pablo, hemos visto una enorme predisposición para recibir de vuelta a Argentina, ¿no? Argentina había caído en un no lugar, en un lugar totalmente irrelevante, ya había desaparecido de la discusión y de repente volvió a estar en el mapa y más que eso, pasamos a ser uno de los focos de interés, ¿no? Por algunas de las cosas que estamos haciendo, por algunas de las cosas que pasan en el vecindario que preocupan al resto del mundo. Argentina es como la historia atractiva en estos momentos. Nosotros estamos convencidos de que eso era así porque, tenemos el programa y sabemos lo que íbamos a hacer, pero si faltaba alguna confirmación fue la emisión del bono de esta semana. No porque emitir un bono sea bueno o malo, simplemente porque vimos que había 70.000 millones de dólares de interés en un bono de mercados emergentes que nunca había pasado antes, ¿no? Una cosa es que te den la palmada y te digan, bueno, sí, qué interesante lo que pasa en Argentina, y otra cosa es que efectivamente quieran poner la plata y que la quieran poner en ese monto, ¿no? Vos fíjate que nosotros podríamos haber tomado la decisión de despejar los próximos 3 años de financiamiento, si queríamos, tomamos esas. No lo hicimos porque queremos dejarle espacio al sector privado, a las provincias, a las pequeñas y medianas empresas, pero para nosotros fue una ratificación de que efectivamente ese primer objetivo de restablecer la confianza está conseguido. Y ahora tenemos que transformar ese interés en acción, ¿no? Tenemos que transformar esa curiosidad en proyectos concretos y en inversión concreta, no solamente de los empresarios de afuera, sino también de los empresarios de adentro, ¿no? A ver, una vez dicho lo conceptual y tomando y remarcando lo conceptual y lo políticamente rescatable, ¿no? Para que tengamos una memoria de cómo los argentinos podemos vertiginosamente cambiar para el mundo. En este caso es un cambio para bien, también lo hemos hecho para mal en otras oportunidades históricas. Pero dicho esto, me gustaría ir a algunos detalles. Por ejemplo, el apoyo político conseguido para el arreglo con los holdouts, algo que parecía una de los obstáculos más grandes del presidente Macri, teniendo en cuenta las fuerzas que tenía propias en el Congreso, logró el apoyo de la oposición, de una parte del Frente para la Victoria, pero uno no ignora que tuvo mucho que ver también la necesidad de financiamiento que tienen los gobernadores. Ahora bien, esto que acaba de decir me parece importante. ¿Cuáles van a ser las necesidades de financiamiento del Estado Nacional durante este año? ¿Y qué margen van a tener las provincias para endeudarse? ¿Y a qué tasa usted cree, en función de la tasa de referencia nacional, que podrían adquirir financiamiento las provincias? Bueno, volviendo a lo anterior, para no pasarlo por alto, ¿no? Yo creo que la principal noticia en todo este recorrido, como usted lo planteaba, Pablo, fue la aprobación en el Congreso. No era obvio. No nos olvidemos que el gobierno anterior tenía una postura muy firme en este sentido, y al final fueron muchos, en el caso del Senado mayoritariamente, los legisladores del Frente para la Victoria, los que votaron a favor de esta ley, ¿no? Y cada uno habrá tenido sus razones. Yo no sé si todos fueron
por lo que usted mencionaba recién del financiamiento de las provincias. La realidad es que se le puso fin a un ciclo, ¿no? Y se le puso fin a un ciclo en el mismo lugar donde ese ciclo había empezado, que fue en el 2001, a fines del 2000, cuando Rodríguez A. decretó el default, ¿no? Y eso fue también el componente simbólico de lo que se consiguió entonces. 2/3 casi en diputados, 3/4 en el Senado. Yo no tengo recuerdo de una ley de este calibre en los últimos 15 años que haya tenido tanto apoyo, ¿no? Sobre todo de la oposición. Tal cual. Entonces me parece que hay un cambio que es mucho más profundo de lo que aparece. Creo que hay una fatiga de populismo. Si no la hubiera, Cambiemos no hubiera ganado las elecciones, digamos las cosas como son. Y creo que la gran sorpresa es que Macri demostró que podía negociar con un Congreso en contra, ¿no? Y bueno, esto también es importante porque cuando nosotros asumimos, Pablo, había algunos nubarrones en el horizonte. Estaba el cepo, estaba la cuestión de los holdouts, estaba también la cuestión social a fin de año, lo que siempre pasa, ¿no? Y también estaba la dificultad política, va a poder gobernar Macri sin mayoría, con el peronismo en contra. Bueno, yo creo que en estos 4 meses se han ido despejando largamente todas estas dudas, ¿no? Por las decisiones que tomamos y por la manera en que fuimos consiguiendo los consensos. Me preguntaba y contesto, ¿para qué hacemos esto? Para que haya crédito disponible para todos, ¿no? Las provincias van a poder salir. A la provincia de Buenos Aires salió hace un mes. Si sale ahora de vuelta, que seguramente lo hará, y posiblemente pague una tasa 2 puntos menor, ¿no? 9 pagó, 9 pagó. 9, creo que fue 9.25. 9 y pico, sí. Sí. Ayer hubo un banco nacional que sacó una línea de crédito para las pymes, de créditos hasta 5 años, a la misma tasa que paga el soberano, hasta $1.000 millones. Esto es nunca visto, realmente. Y esto sucede porque, bueno, por esto mismo, ¿no? Porque ordenamos las cosas y ya estamos fuera del circuito de los irrelevantes y de los que no cumplen con la ley y con la norma, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos viendo ahora es que algunas de las cosas que estaban muy detenidas a la espera de esta resolución, ahora se van a acelerar. Y creo que pocos pensaban que se pudiera dar tan rápido. Fíjese, Pablo, que nosotros empezamos el roadshow afuera. El roadshow es el proceso a través del cual vamos juntando inversores para que compren el bono. Empezamos eso antes de tener la certeza de que la Cámara se iba a expedir a favor nuestro, ¿no? Sí. Pero porque estamos apurados, vamos como juntando las etapas y hasta ahora eso ha funcionado muy bien. Y lo que creo es que despejada esta última incógnita ya vamos a empezar a ver muy pronto los frutos en términos de actividad económica, en términos de empleo, porque por esto lo hicimos, no por otra razón, ¿no? Bueno, ahí está. El tránsito entre esta euforia, esta celebración de los mercados por el regreso de Argentina y la posibilidad de inversión, y la economía real. La pregunta sería, ¿cuánto tardará el capital, el capitalista, tanto externo como interno, en hundir esto para generar genuinas fuentes de trabajo? Digamos, ¿cómo se lleva ese proceso? ¿Por dónde empezamos la recuperación en el segundo semestre? ¿Por qué sector? ¿Cómo se ve, cómo va a impactar esto en la economía real? Bueno, hay un sector que ya lo estamos estimulando mucho nosotros, que es la inversión de infraestructura, ¿no? Hay muchísimo para hacer allí. Este acceso al crédito nos permite a nosotros financiar obras que de otra manera no hubiéramos podido financiar, y eso ya empezó a tener una influencia importante en el mes de marzo y sigue en el mes de abril. El mes que viene van a haber licitaciones muy importantes en todo el sector energético, sobre todo energías renovables, y bueno, ese es el inicio. Después hay sectores que claramente están germinando una reactivación, como es el sector agropecuario, ¿no? Con la eliminación de las retenciones y la mejora en el tipo de cambio. Nosotros somos muy optimistas respecto a lo que va a ser la próxima campaña, ¿no? A esta campaña no llegó a tiempo porque ya estaba lanzada, pero yo creo que pronto, en los próximos meses, a medida que empiece a avanzar la campaña, la próxima campaña, y con insumos y con
bueno, la parte de la plantación y todo, creemos que ahí se va a empezar a notar muy claramente, ¿no? El año que viene podemos tener una cosecha que quizás esté, no sé, un 20% por encima de lo que tenemos ahora. Yo lo escuché el otro día al ministro Cabrera, Francisco Cabrera, planteando justamente que una de las vías más rápidas para la generación de trabajo, todo el mundo está planteando esto. Después quiero que me dé su opinión sobre los que marcan que se agudiza desde el sector privado el desempleo y por lo tanto están pidiendo doble indemnización, algo que rechazó tajantemente el presidente Macri, la doble indemnización o la prohibición de los despidos. Pero escuchaba a Cabrera que decía rápidamente el plan de infraestructura, la reactivación de la construcción de autopistas y una serie de incluso proyectos que ya tenían encajado el financiamiento, es decir, que se pueden reactivar en los próximos 60 días. Por ese lado iban a llegar los primeros puestos laborales concretos, genuinos. ¿Es así? Sí, eso es así, pero también lo que no es así es que haya habido una caída importante en el empleo. Nosotros no lo vemos en los números del Ministerio de Trabajo, que se publican frecuentemente. Casi me animaría a decir, son preliminares, pero si tuviera que decir algo, más bien lo contrario, ¿no? Me parece que acá evidentemente la economía todavía no está creciendo y es natural que cuando la economía entra en un periodo de contracción, como pasó en la segunda mitad del año pasado, entonces haya preocupación por el empleo. Y nosotros estamos muy atentos a esa preocupación y estamos mirando las medidas que pueden estimular el empleo hacia adelante. La de doble indemnización no consigue ese objetivo. En todo caso, lo que provoca es que haya menos entusiasmo para tomar empleados y mientras se discute la ley en Congreso, más de un empresario va a decir, bueno, despido por las dudas, no vaya a ser que después tenga que pagar 2 veces por la indemnización. Ahora, en estos números que yo te cuento, Pablo, son del Ministerio de Trabajo, vemos que en el primer trimestre de este año hubo menos despidos que en el primer trimestre de cada uno de los últimos 7 años. Teniendo en cuenta el sector público y estas denuncias que se han hecho sobre despidos en el sector público. Esto es sector privado, pero el sector público, digamos, también ha habido quejas y lo sabemos y demás, pero es una pequeña partecita nomás. El sector público emplea a 3 millones de personas. Por lo tanto, no mueve lo que hemos hecho nosotros, que era lo mínimo indispensable, simplemente para no mantener a las personas que el gobierno anterior había tomado en los últimos 2 meses antes de dejar el gobierno. La verdad que eso no mueve el amperímetro del empleo total. Acá estamos hablando de una dotación de personal de más de 10 millones de personas, ¿no? Sí, en la economía completa. Entonces lo que quiero decir es, no hubo en ninguno de los años anteriores esta aprehensión respecto de la situación laboral. Nosotros somos muy respetuosos de la situación actual y sabemos que el aumento de precios está afectando a algunos sectores vulnerables y por eso las medidas que tomamos, y sabemos que en un momento de baja actividad económica, bueno, el temor por el empleo está. Lo que creo que tenemos que tener una discusión profunda con los números sobre la mesa y hasta ahora la discusión está tomando una dimensión que no se comparece con lo que efectivamente sucede. No hay emergencia laboral, hay preocupación por una situación delicada, pero de la situación delicada a la emergencia hay un tramo largo, ¿no? De todas maneras, el presidente Macri, con todo el elenco ministerial, le habló a los 100 principales empresarios del país, o al menos esa era la intención, de reunir a los principales, y les dijo, tengan paciencia, no miren el balance de este año, sino miren en el mediano y largo plazo. Lo que comienza, como siempre, usted lo conoce mejor que yo, y ya a esta altura lo conocemos bastante, es el juego de las presiones. Sectores que dicen, tenemos la rentabilidad al margen, si mantenemos el empleo es simplemente porque nos cuesta despedir mano de obra que nos ha costado calificar, o en todo caso, enseñar, y esto sería muy perjudicial para una empresa. Pero estamos allí en el límite, ¿no? Todo el mundo está planteando... esperando al gobierno que llegara esta medida para ver cuándo llega la reactivación. Sí, yo lo que digo es que de tanto esperar van a dejar pasar el tren, ¿no? Y me parece que eso es lo que se vive cuando uno va afuera
Y eso que se vive afuera se va a ir trasladando hacia adentro, y lo que le decimos a los empresarios es la vida va más allá de un trimestre y ustedes tienen que estar dispuestos a arriesgar, no solamente por el lado del empleo, más empleo, sino también por el lado de los precios, menos precios. Porque si la ecuación es de los próximos 3 meses, bueno, se toman decisiones equivocadas respecto de los próximos 3 años, ¿no? Eso cuesta un poco, pero me parece que de a poquito va entrando el mensaje, ¿no? Alfonso, plan monetario y plan fiscal, digamos, el déficit fiscal que dejó el anterior gobierno es indisimulable, ¿no? Y ahí están los que están mirando, usted sabe lo que quiero decir, los economistas ortodoxos que están mirando el déficit fiscal y cuándo baja el déficit fiscal, si este gobierno lo va a poder hacer o no lo va a poder hacer, en cuanto a tener en cuenta las tensiones políticas. Esto lo hablábamos con Javier González Fraga la otra vez. Si no me equivoco, el plan explicitado es el siguiente: con esta posibilidad de endeudamiento, el ajuste draconiano no llegará, vamos a ir hacia una reducción del déficit, pero no cruenta. Así es. Y empieza, es exactamente así, pero empieza al revés, digamos. Nosotros teníamos una reflexión política, que no tenemos mayoría en el Congreso, y además un punto de partida muy delicado desde el punto de vista social, ¿no? Porque el 30% de los argentinos está debajo de la línea de pobreza. Esto también es un dato. Entonces, por más que a alguno le guste pensar en un ajuste, el ajuste es inviable desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. Bueno, ya algunos piensan que el ajuste de hecho para algunos es un desastre, ¿no? Digo, hay sectores de la sociedad que plantean que los que tienen que pagar una tarifa de gas o de luz o la del colectivo que no aumentó en 10 años, piensan que se vino el mundo abajo, pese a todas las contemplaciones que en su momento ya las hablamos con Dietrich, etcétera, que hubo para los que menos tienen, ¿no? Sí, hubo tarifa social, y lo que estamos haciendo es equilibrar la situación entre el puerto y el resto del país. No te lo tengo que explicar a vos, Pablo, ni a tu audiencia, que seguramente paga todavía un boleto más alto que el de la ciudad y una tarifa de luz más alta que el promedio en la ciudad. Nosotros lo que estamos haciendo acá es estableciendo una equidad geográfica y una equidad también social, porque ¿cuántas veces lo hemos discutido? Este era un subsidio concentrado en la ciudad de Buenos Aires y que favorecía mayoritariamente a los más ricos, porque la mitad del gasto en subsidio terminaba en el bolsillo del 30% más rico. Entonces, esta medida es una medida absolutamente, redistributiva hacia los sectores que menos tienen, porque a ellos les defendemos la tarifa social. Y si vemos que a algunos se escapó y que no lo definimos bien, por supuesto que lo vamos a corregir. Pero en eso, digamos, no tendría por qué haber un ajuste. Está más en los títulos de los diarios que en la realidad. Otra cosa es el aumento del precio de los alimentos. Esto sí, nosotros sabemos, y los funcionarios también vamos al supermercado, y vemos que esto ha sido extensivo a lo largo de todo el país, en algunos casos entendible, en otros casos injustificable. Para eso está la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que finalmente está constituida y que va a empezar a trabajar. Pero nuestra respuesta a eso, para proteger a los más vulnerables, han sido varias. La última es mandar un proyecto de ley de devolución del IVA a los bienes de la canasta básica. Esto va a alcanzar a 8 millones de personas, y permítame que lo explique bien, Pablo. Cuando esto esté aprobado, lo que va a pasar es que para 8 millones de personas, de argentinos vulnerables, el precio de los alimentos le va a bajar un 15%. Que es la primera vez en la historia que va a pasar eso en Argentina. Sí, porque ese IVA reducido a la canasta básica siempre se meneó, pero nunca se tomó como decisión. Siempre se decía que era inviable, o que no servía en todo caso. Exactamente, se decía que era inviable, tiene algunas dificultades técnicas, que creemos haberlas limado, y por supuesto que es un proyecto perfectible. Pero ¿qué pasa? Siempre se caía en el facilismo de decir, bueno, como no lo puedo hacer, directamente bajo el IVA. Y bajar el IVA a la leche, por supuesto que es importante para la franja más vulnerable de la población. Pero la leche la toman los ricos también, tal como la toman los pobres. Entonces, al final terminamos subsidiando a los que no había que subsidiar. Esta es la primera vez
que se enfoca el beneficio en los que realmente lo necesitan. Y cuando esté en régimen, a ver, ¿qué significa que bajen un 15% el precio de los alimentos? Que vuelvan al nivel que tenían a principio de enero, por ejemplo, claro, para que se entienda. Claro. Y esto es un esfuerzo fiscal importante, porque cuando esté funcionando, estamos hablando quizás de 30.000 millones de pesos, pero es una de las tantas medidas que hemos tomado desde el gobierno de Macri para contener el impacto en los que menos tienen de alguna de estas decisiones, ¿no? Bien, quiero aprovechar el tiempo y no abusar de él en el caso suyo, ministro. Inflación. A principios de año la perspectiva era ¿no? 25% anual el proyecto, el plan. Evidentemente eso se ha corregido. ¿De cuánto es ahora el cálculo? No, el plan es el mismo y la proyección es la misma, con ¿Sí? la salvedad, por si hiciera falta recordarlo, que el distrito que ganó Macri no fue la ciudad de Buenos Aires, sino la nación. Sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de una tasa de inflación, estamos hablando de una tasa de inflación de todo el país. Sí. Entonces, creo que es un error, lo digo con todo respeto, de algunos analistas y algunos formadores de opinión, concentrarse en el índice de precios en el que suceden todos los aumentos de tarifas, que es el de la ciudad de Buenos Aires. Fíjese, Pablo, si comparamos el índice de Buenos Aires con el índice de San Luis, en 3 meses, enero, febrero y marzo, en Buenos Aires los precios aumentaron 2 puntos más que en San Luis. Y la única explicación es por el aumento fundamentalmente de la tarifa de la luz, ¿no? Eso, por supuesto, que esa brecha se va a ampliar en abril. Porque en abril... Perdón, Alfonso, esto sería como tratar de detectar o diferenciar lo que es la inflación núcleo de la inflación sectorizada en áreas geográficas en donde impactó más una suba de precios, porque leía un estudio de Diego Giacomini, el economista Diego Giacomini, planteando el tema de la inflación núcleo, y que la inflación núcleo sí había registrado una baja, y se podía registrar una baja en el cortísimo plazo. Yo creo que eso es así. Nosotros no queremos llegar todavía a la explicación de la inflación núcleo, porque entendemos que es un concepto técnico, difícil de explicar. Sí. Y la verdad que la inflación que sufre el ciudadano de pie es la inflación plena, no es la núcleo. Tal cual. Lo que nosotros decimos es, distinto es lo que pasa en Buenos Aires, que estamos corrigiendo una situación histórica, donde el boleto de colectivo en Buenos Aires todavía es más bajo que en la ciudad de Córdoba, ¿no? Que lo que sucede en el resto del país. Entonces, cuando nosotros dijimos 25%, estamos pensando en la totalidad del país. Por supuesto que el índice de Buenos Aires, que está afectado por todas estas correcciones de una sola vez, va a estar por encima de eso, y posiblemente, no sé, 6 o 7 puntos por encima de eso. Pero nosotros nunca pensamos en la ciudad de Buenos Aires cuando establecimos nuestra meta de inflación, porque honestamente creemos que el país se extiende más allá de la General Paz, no hace falta que lo digamos, ¿no? Está claro, pero entonces, ¿de cuánto piensan que será la inflación anualizada? No, la inflación, nuestra meta de inflación para este año es 25% y para el año que viene es 17%. El problema es que no tenemos un índice nacional. Entonces, lo que va a pasar es que la inflación en la ciudad de Buenos Aires va a ser mucho más alta que en el resto del país. ¿Esto se está trasladando a otros precios? No vemos que esté sucediendo eso. Después de un aumento de golpe en alimentos por la devaluación y en tarifas en la ciudad de Buenos Aires, no vemos que el resto de los precios efectivamente estén avanzando como para concluir que no vamos a cumplir con la meta. Y es más, estamos trabajando sobre las causas de la inflación. Estamos corrigiendo la situación fiscal y el Banco Central está corrigiendo el despilfarro monetario. Estas cosas llevan un tiempo hasta que tienen efecto definitivo en los precios. Sucede en cualquier lugar del mundo y va a suceder acá. Y por eso es que nosotros estamos convencidos de que en la segunda mitad del año va a bajar muy fuerte la inflación. El otro día lo dijo el presidente, usó el adverbio drásticamente, y por supuesto que eso es lo que yo también creo. Me parece que en la segunda mitad del año vamos a ver índices de inflación más cercanos al 1% que al 3%. Pero, perdón, interrumpo en esto y sé que tengo que ser breve, ya me lo están diciendo, me lo están indicando por acá, ya él me está controlando. Pero, digo, ¿cómo se aclaremos quién es Yael, porque si no la audiencia no sabe. Dígalo usted quién es Yael. Es mi jefa de prensa, ¿no? Para la jefa de prensa.
no haya el jefe de confusiones. prensa. Ya vamos, ya. ¿Cómo se compatibiliza esto con acuerdos como el de los aceiteros que han cerrado por un 38% de aumento o algo por el estilo, 31% los bancarios? No, me sorprende, para bien, que la meta sea del 25%. ¿Va a haber algún índice, por ejemplo, el de San Luis, que anualizado de 25%, cree usted? No, por eso yo le explicaba. Los primeros 3 meses del año, el de San Luis está 2 puntos por debajo del de Buenos Aires. El de San Luis ya está aterrizando en 3% mensual, que es alto, sí, por supuesto que es alto, pero venía de 6,5% en diciembre. O sea, claramente hay una tendencia a la baja. ¿Es insuficiente? Sí, claro, es insuficiente, pero se va a ir acomodando a medida que avancemos. Las paritarias, a ver, a nosotros no se nos puede criticar, Pablo, al mismo tiempo por permitir que haya paritarias libres y porque después las paritarias sean altas, ¿no? Por Me parece que ahí también esa esquizofrenia hay que saber atenderla, ¿no? Y no es la en el otra único cosa que lugar. me gustaría decir es que las paritarias no es que empezó el mundo el 10 de diciembre, ya veníamos con paritarias anteriores y ya veníamos con una inflación crónica y ya veníamos con un esquema de aumentos salariales que estaba vigente. Yo hoy le contaba a un colega de ustedes, el índice de salarios del Ministerio de Trabajo a febrero lo que indica es una variación interanual del 32%. Sí. Entonces, el cuento de salarios viejos y precios nuevos puede ser la realidad de algún trabajador, no digo que no, pero la generalidad es que los salarios vienen aumentando todos los meses. ¿Por qué? Por las paritarias anteriores. Y ahora seguirán aumentando por la próxima paritaria. Si hay un sector que pone una paritaria del 38%, será porque cree, las aceiteras tienen una razón, seguramente le va a mejorar la ecuación económica notablemente este año, ¿no? El sector financiero, por lo menos en el régimen anterior, era uno de los sectores más rentables, entonces es atendible que el sindicato puje por una parte más grande de la rentabilidad, pero después hay otros sectores, en el sector de la construcción la paritaria es más baja, en el sector petrolero prácticamente no va a haber paritaria, habida cuenta de lo que sucede, ¿no? Entonces, nosotros lo que dejamos que la paritaria sea libre y hacemos lo que está a nuestro alcance, en política monetaria, fiscal, en política de precios, con una presencia un poco más activa de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, y acompañamos en todo lo que haya que acompañar, en las medidas sociales, en la devolución del IVA, en un programa de empleo joven que vamos a mandar al Congreso, que es esencial para que los que ingresan al mercado laboral, en un paquete de medidas para las pymes que está preparando el Ministerio de Producción, y todo eso dentro de un orden y dentro de una programación que fuimos explicando, creo yo, desde el primer día, y que no tenemos problema en volver a explicarlo, que hacemos la conferencia de prensa que haya que hacer. Ahora, fíjese, Pablo, salgo en radio con usted, que hace tanto tiempo que teníamos que salir, y de a poco vamos cumpliendo, ¿no? Ya lo creo. Le voy a hacer la última pregunta que a muchos tiene zozobrando, además de la inflación. ¿Qué pálpito tiene para el Superclásico del domingo? Y yo creo que vamos a ganar, Pablo. Yo creo que vamos a ganar. A ver si mi productor, le pido a Fernando que le tenías un regalito al ministro de Hacienda Prat Gay, Fernandito. ¿Tenés? No, pero te equivocaste, no es de River, ministro. Se equivocaron, ¿eh? Vamos a tener que cortar intempestivamente, porque no, eso ese sí que es un insulto complicado. Ya lo sé, ya sabíamos que era de Boca el ministro Alfonso Prat Gay. Ministro, gracias por este diálogo, la verdad, y en serio, de este cambio rotundo que ha hecho la Argentina, depende claramente nuestro futuro. Muchos pensamos que era necesario un cambio en nuestro país, se está dando. Muchas veces no nos caracterizamos por la paciencia, todo lo contrario, y también por la desmemoria. Creo que no ha sido fácil y no va a ser fácil para usted, pero le deseo la mejor de la suerte, porque en su suerte, como le he dicho a muchos ministros, está la nuestra. No, muchas gracias, Pablo, muchas gracias por el espacio, lo vamos a repetir, y sí, nosotros lo que quiero es transmitir la tranquilidad de que estamos cumpliendo con los pasos previos que sabíamos que había que cumplir, algunos más agradables, otros menos agradables, pero hay una coherencia detrás, y estas son
estos son los pasos y las medidas que hay que dar para que Argentina despegue definitivamente, y estamos convencidos de que la capacidad de los argentinos está intacta, que durante los últimos 4 años se desperdició mucha energía, mucha buena voluntad, se destruyó no solamente empleo, sino capital de trabajo. Bueno, todo eso es lo que estamos tratando de reconstruir nosotros. Va a llevar un tiempo, pero estamos contentos en que estamos en la senda correcta y que cuando madure realmente el despegue va a ser inocultable hasta para los que tienen algunas dudas. Por lo pronto se ha ganado una medallita ahí en el elenco del presidente. Bueno, Pablo, que gane Boca el domingo, que quede claro. Bueno, si usted lo dice, después daré mi opinión, pero por ahora que como usted diga, ministro, gracias. Nos ayuda la cancha, casi no se puede jugar, así que nos ayuda la cancha. Es cierto. Un abrazo, gracias. Bueno, buen fin de semana, hasta luego. El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, en Enfoques.